Yo creo que esta reacción del presidente de la República, Luis Abinader, con el debido respeto, es un mero espectáculo, parte de una estrategia. Hay un personal a veces poco amable. ¿Quién ha auditado esa inversión que dice Aerodón que ha hecho en el Aeropuerto Internacional de las Américas? Los parqueos que estaban cerrados, pintados. Me dicen, sí, lo que pasa es que tenemos 2 meses a la espera de que el presidente los venga a inaugurar. Amigos, bienvenidos a esta entrega con María Cristina Rodríguez, una comunicadora que habitualmente llega a este espacio para analizar diversos temas. Y existe gran preocupación ante la advertencia y la amenaza que hace el presidente Luis Abinader sobre poner fin al contrato de Aerodón, que tiene con varios aeropuertos en la República Dominicana, pero el más grande es precisamente con el Aeropuerto Internacional de las Américas, ante incumplimientos. Y hay una serie de detalles que a continuación ella va a analizar, porque esto no es tan sencillo anular un contrato de esta naturaleza, y sobre todo cuando ya de antemano se ha firmado por 30 años. Muy buenas, mi querido Peguero. Para mí, como siempre, es un placer compartir contigo, con tu audiencia. Y como ya tú has dicho, es un espacio habitual entre nosotros. Y mucha gente me dice en la calle, pero tú eres la que estás con Peguero. O sea, yo tengo 20 años en los medios de comunicación y la gente me conoce por ti en muchas ocasiones. Bueno, pero tú estás en RNN, trabajas también en El Rumbo de la Tarde, sí, y tiene otros trabajos como maestría de ceremonias. Sí, y te felicito porque eso habla de tu gran incidencia y me consta tu ardua labor en todos estos años. O sea que estás convertido en un bastión desde hace unos años, pero realmente el alcance de estos encuentros va funcionando, va corriendo. El público los valora. Pero entrando en materia, ¿qué tú ves en esta advertencia que está dando el presidente Abinader a Vinci Airports, después de que en agosto del año pasado lo pusieran a él a dar un picazo porque se prometió una segunda terminal? Incluso nosotros hicimos un reportaje y se veía que estaban pues haciendo un simulacro de trabajo, pero no se ven los resultados. La República Dominicana está buscando conexiones con el mundo y no puede depender únicamente de Punta Cana y del aeropuerto del Cibao. Yo creo que esta reacción del presidente de la República, Luis Abinader, con el debido respeto, es un mero espectáculo. Un mero espectáculo para generar un golpe de efecto en la población que impacte de manera positiva al gobierno, que ve bajando los números y la popularidad de acuerdo a las últimas encuestas, pero la popularidad del presidente Abinader todavía es muy positiva. Estamos hablando ya de una valoración en algunas encuestas que han mostrado una tendencia a la baja. Y yo creo que esto busca resarcir un poco esa baja popularidad, que obviamente no es positiva para el gobierno, y quizás estratégicamente se buscó un tema controversial que unifique al país, a ese país doliente de los recursos públicos, y la manera es posicionar este tipo de información desde el gobierno y el presidente darle rostro. Sin embargo, para nadie es una sorpresa que ese fue un contrato altamente cuestionado, y yo creo que fue una manera incluso del propio gobierno darle insumos a la oposición para que tenga mucha tela por donde cortar. De hecho, ese adelanto de unos 700 millones de dólares, donde están invertidos en un mes de agosto, donde hubo elecciones, que pudiera la oposición creer que se utilizaron para la campaña, tal cual como se ha hecho incluso con el caso del ITLA, del Instituto Tecnológico de las Américas, y la destitución de quien fuera su incumbente, Rafael Félix. Es una manera quizás de generar un impacto en la opinión pública para desviar otras cosas e ir ganando terreno en medio de una baja de la popularidad. A eso se le suma también una advertencia que había dado David Collado cerca de la Navidad, donde indicaba que necesitaba que el Aeropuerto Internacional de las Américas pues se pusiera las pilas. Si la República Dominicana sale a buscar negocios y le dice que hay condiciones para que lleguen esos vuelos y esas líneas aéreas no encuentran esas condiciones en la capital, que es Santo Domingo, porque el de Punta Cana es el de mayor tráfico, sí, pero por la importancia que tiene, el Aeropuerto Internacional de las Américas debe cumplir con ese papel. Entonces tú entiendes que
de antemano el gobierno lo que quiere es ir manejando una crisis que se avecina en caso de que Aerodón no cumpla con lo que prometió? Claro que sí, es una manera también de ir poniéndose adelante. Y eso está bien, que el gobierno dominicano vigile el cumplimiento de los contratos, pero no se trata de amedrentar con palabras, de advertencias verbales, sino de ver qué contempla el contrato tan cuestionado y tan horroroso para el país. Es decir, tú firmas un contrato hasta el 2060, muchos años. Sabemos que es una inversión cuantiosa la que se va a hacer en este importante aeropuerto del país, pero no se está reflejando en las propias condiciones del aeropuerto. Cuando tú vas a un baño te das cuenta muchas veces que hay tapas hasta de plástico porque no están las condiciones, llaves rotas, no tienes un aroma como el nivel que amerita la República Dominicana en función de su importancia turística y el tráfico de visitantes extranjeros que tenemos. Te das cuenta también de que hay paredes sucias, de que a veces no hay zafacones en algunos puntos estratégicos, de que hay un personal a veces poco amable, no estoy generalizando, pero es la mayoría del personal que funciona allí, que te da un trato hostil y que muchas veces va a dirigirse a ti de una manera predispuesta, entendiendo que tú no eres una persona honesta o que estás violentando algún proceso legal del aeropuerto, y no tienen esa calidez que debe recibir una persona que llega a su país, que llega a la República Dominicana, porque especialmente esto se trata con dominicanos. Yo creo que realmente, reitero, Peguero, para mí esto es más que un ruido mediático como parte de una estrategia para el presidente, y pienso que es válido porque es un poco de distracción, de palomitas de maíz para que la población se entretenga un poquito mientras hay otras altas preocupaciones que van sacudiendo al gobierno. No, y si tú ves, por ejemplo, en ese aeropuerto, se criticaba la entrada. A la entrada se le dio un lavado de cara. La salida está en condiciones, porque tú ves la cantidad de negocios que se han instalado y se ha ido mejorando con la inversión privada. Pero le decía yo, por ejemplo, al encargado de comunicación, que él me presentaba unas pantallas en un reportaje que nosotros estábamos haciendo, y que él dice que esa es parte de la inversión. Y yo le decía, pero ¿cuál es la inversión en esas pantallas si yo lo que estoy viendo es publicidad privada? Yo no estoy viendo aquí que eso sea utilizado para información del pasajero. Y todavía sigo yendo al aeropuerto y continúo viendo que esas pantallas que ellos colocan como parte de sus inversiones están siendo utilizadas para propaganda de reconocidas marcas del país, lo cual entonces no debería ser colocado como una inversión. Pero además, ¿quién ha auditado esa inversión que dice Aerodón que ha hecho en el Aeropuerto Internacional de las Américas? Sumado a que en la nota que se comparte de los periodistas que estuvieron presentes esta semana en el Palacio Nacional, no se hace referencia a la multa de $5 millones que se le impuso ante los múltiples apagones que provocaron retrasos a los pasajeros justamente el año pasado. Yo creo que ha faltado un poco de transparencia en la ejecución de ese contrato. Falta transparencia en los límites, en los alcances de ese contrato, y eso genera muchos cuestionamientos al gobierno, porque sabemos que al momento de asumir el primer y segundo mandato, el presidente Luis Abinader dijo que enarbolaba la bandera de la ética y de la transparencia como los ejes fundamentales de su gobierno. Y esas son de las cosas que realmente generan dudas y que, reitero, le dan insumos con mucha facilidad a una oposición que está muy necesitada de ese tipo de contenido de cara a años ya previos para un proceso eleccionario crucial para la República Dominicana. Y que entonces habría que ver en tribunales internacionales qué costo tendría en términos de penalidad para la República Dominicana suspender un contrato de esa naturaleza, porque no es algo tan sencillo. El presidente lo está anunciando, pero no es algo de que tú tienes una decisión. Hay que ponerse de acuerdo a nivel interno, y si no hay un acuerdo, pues entonces tú te vas a esos tribunales internacionales para que allí se decida entonces el futuro de ese contrato, lo cual no es sencillo, porque para el país salir del peaje sombra, ¿cuánto tuvo que pagar, por ejemplo, de esa
autovía autovía del Nordeste de Samaná. El tema es que a veces quizás el presidente hace anuncios o actúa en función de emociones sin conocer las repercusiones. Y podemos citar el caso que tuvimos con Haití, con el canal que estaban haciendo en el río próximo a Dajabón. Ahí vimos un anuncio que hizo el presidente de que esa iniciativa de Haití no iba porque no iba, y al final los haitianos hicieron lo que les dio la gana, afectando por supuesto el medio ambiente en República Dominicana, porque eso tuvo sus repercusiones que quizás no vemos ahora reciente, pero sí las futuras generaciones. Sí, yo creo que en aquel momento eso surtió un poco de efecto porque el tema haitiano unifica a gran parte del país, y creo que es parte de lo que el presidente nuevamente emplea, una estrategia que busca colocar en la opinión pública esos temas que generan un impacto y que tratan, por supuesto, de unificar al país hacia una sola voz bajo la defensa de sus intereses. Eso es bueno, que el pueblo esté pendiente, porque como yo te dije hace un momento, primero vamos a presentar si pagaron o no la multa. Exacto. ¿Y qué se hizo con ese dinero? ¿Qué se hizo con ese dinero? Si es cierto que la pagaron, y presentar el recibo si es que hubo este pago de esos $5 millones. ¿Por qué? Porque mientras tanto, esas personas que estaban en el aeropuerto, los días que se dieron esos apagones, tuvieron pérdidas económicas, muchos de ellos. ¿Sí? Ni hablar de las condiciones en las que se encontraba, donde producto de que no había energía, tampoco había siquiera agua en los baños. Y todavía no se sabe cuál fue el impacto de todo eso. No se ha analizado. Porque, por ejemplo, quizás muchas personas que tuvieron citas médicas, que esperaron por meses, reencuentros con familias, conexiones de vuelos, es decir, que ahí realmente no hubo una medición precisa de las pérdidas, no solamente para el país, sino también del ciudadano que en ese momento se encontraba en el aeropuerto para salir del territorio dominicano, y especialmente en la reputación de República Dominicana, que como un enclave turístico de tan alto nivel ya como el nuestro, tiene todavía esas deficiencias, que estemos hablando del tema eléctrico en un espacio tan vulnerable y vital como es un aeropuerto internacional. Y si tú te fijas, para rastrear los documentos del contrato es prácticamente imposible. O sea, yo he utilizado todos los métodos habidos y por haber, y ese contrato no está disponible. Yo creo que en ánimo de la transparencia que se promueve, el contrato debería ser público para que el pueblo dominicano lo pueda analizar por completo. Entonces, se habla también de cláusulas de que incluso se debe tener un volumen determinado de pasajeros, y si ese volumen no se da parecido a lo que se dio con el peaje sombra, pues entonces el Estado debe asumir el subsidio de lo demás, algo que nos parece a nosotros que nunca debió estar allí presente, y que además también lo combatimos a través de este espacio y tuvimos postura muy fuerte en contra de esa renovación de dicho contrato. O sea, también hay un elemento que me llamó mucho la atención, que estuve en el aeropuerto buscando un parqueo y no encontré. Finalmente nos dieron una opción bastante lejos de las instalaciones, pero yo le digo a uno de los señores que estaban ahí, pero ahí hay parqueos disponibles, unos parqueos que estaban cerrados, pintados. Me dicen, sí, lo que pasa es que tenemos 2 meses a la espera de que el presidente los venga a inaugurar. Y yo dije, o sea, mientras tanto hay una deficiencia de parqueos y esto no se ha hecho. La inauguración de un parqueo. Sí, porque también el presidente, con una agenda tan ocupada, quizás pueda delegar esas cosas, o quizás no sea eso es lo que tiene que entrar en funcionamiento. Simplemente comunicar lo que se ha hecho. Y también me pareció quizás un espacio subutilizado, porque era un parqueo, ¿verdad? Con este nivel, a nivel de tierra, cuando el momento te dice a ti, y la modernidad quizás en la arquitectura, de lo cual me considero una ignorante, te dice, construye un parqueo de manera vertical en función de la necesidad y para optimizar el espacio y los recursos. Pero era un parqueo con disponibilidad de 200 espacios, y mientras tanto habíamos muchísimos pasajeros que estábamos ya retrasados buscando dónde estacionarnos, y eso completamente cerrado. Ese tema, por ejemplo, del estacionamiento, cuando nosotros fuimos a hacer el reportaje hace 6 meses, lo estaban dando los últimos toques. Pero ese mismo estacionamiento debe entrar en funcionamiento. Lo otro es que está el que tú haces referencia,
de un solar donde ellos llevan... Sí, hay varios, son dos. Cuando está colapsado el estacionamiento, te envían a un solar y ellos mismos te ofrecen el transporte para, pues, devolverte. Pero se supone que un aeropuerto del nivel que debería tener el Aeropuerto Internacional de las Américas no es para que se den esos escenarios. Si tú vas de madrugada en determinada fecha y quieres dejar tu vehículo en el estacionamiento largo, tú no encuentras... Y es una zona apache oscura donde, mira, yo recuerdo un día, yo llegando de viaje, de madrugada, lloviendo y con una goma pichada, gracias a Dios, a un samaritano que estaba ahí, que nos ayudó, pudimos salir a flote. Pero tú te imaginas, ahí no hay tampoco una brigada de apoyo para esas situaciones. No, y también se da que a veces hay uno o dos o tres o determinados estacionamientos, pero si tú no le dejas un dinero al que está ahí madrugando, ese no te hace la diligencia de ayudarte a encontrar ese estacionamiento. Incluso te la pone más difícil. Te dice que no hay, que no es posible, pero desde que tú caes con 500 o con 1,000 pesos, automáticamente tú encuentras un parqueo VIP. Eso es un reflejo también, José, de que en este país la mayoría de las personas están buscándose lo suyo, en vista de que los grandes que tienen que predicar con el ejemplo están también lucrándose a través de las diversas vías y ya no hay nivel para el dame lo mío. Estamos hablando de que ya eso se ha convertido en una cultura en República Dominicana, en todos los sectores, en todos los niveles, y si los grandes lo están haciendo a través de contratos cuestionados, ¿por qué los chiquitos no se van a buscar? Sí, y a eso se suma también el hecho de que el propio aeropuerto haya hecho grandes negociaciones de las cuales se benefician de los bancos, en el sentido de que tienen ciertos estacionamientos para quienes poseen tarjetas de un límite extraordinario, que son los que pueden ir a dejar su vehículo, incluso que le ponen hasta una sombra. Pero no es cierto, o sea, eso ha cambiado. Y yo te lo digo en base a experiencia propia, que nosotros, por ejemplo, como familia tenemos un beneficio de un banco por el tipo de tarjeta que tenemos y hemos sufrido esas consecuencias. O sea, que ni siquiera eso pueden hacer. Ya incluso un banco muy importante del país que tenía ese beneficio lo eliminó por completo. O sea, que mire, eso son parte de las cosas. Además de que se prometió también de que en el mismo aeropuerto se iba a construir un hotel. Sí. ¿Para qué? Porque tú sabes que a veces por diversas razones hay conexiones que se dan con la República Dominicana, pero que hay factores alternos que impiden que esa conexión pues se dé, o un mal tiempo, o lo que sea, lo que fuese. O conexiones largas que hay en largas, horas. o personas que también trabajan y con lo que tiene que ver con la ahí. Industria aérea, aeronáutica, y se quieren quedar ahí para descansar un poco y después seguir la ruta. Eso se prometió y sin embargo no se ha hecho absolutamente nada. Pero yo reitero que ha faltado transparencia, especialmente en la comunicación, de cuáles son los límites y alcances de este contrato, de cuáles son los tiempos de ejecución de cada una de esas obras y cuáles son las penalidades. Y sobre todo, sí, de las penalidades y las cláusulas, porque hoy día el presidente se está refiriendo a eso. Pero ¿qué dice el contrato y qué tiene a mano? El presidente anuncia que vía la Cancillería han notificado al gobierno de Francia para que desde allá, pues entonces se llame la atención a Vinci Airports y que ellos entonces hagan las correcciones del lugar. Pero ¿qué tenemos a mano nosotros para ir a esos tribunales de arbitraje internacional? Yo creo que eso es lo que se tiene que estar analizando, señor presidente, sobre estos temas. No, y especialmente debe haber un vínculo fuerte con un socio estratégico a esos niveles, porque estamos hablando, José, de más de 2.000 millones de dólares. No estamos hablando de un bagazo, es que aquí se le ha perdido el respeto al dinero. Estamos hablando de un contrato que severamente impacta las finanzas de República Dominicana y debe haber un vínculo fuerte de comunicación. Y que será de suerte que no necesariamente sea de gobierno a gobierno, sino que haya un primer canal de comunicación que sea efectivo y que obviamente tenga sus resultados. Y que ese aeropuerto es una mina de oro. Porque por donde quiera que tú ves es dinero lo que tú estás y entregando. Lo caro que venden también. Y entonces si tú vas a buscar la maleta tienes que pagar el carrito. Sí. Pero tú no quieres dejar al maletero sin nada. Automáticamente ese maletero pues te ayudó. Aunque tú bien pudieras ir a buscarla pagando tú mismo el carrito,
tú tienes que darle una propina porque tú no lo vas a dejar solo. Por cortesía. Y me sorprende que en días pasados pues llegué y el sistema no estaba funcionando, solamente se podían hacer los pagos en efectivo. Ya tú te puedes imaginar lo que puede pasar allí cuando no se te entrega a ti un recibo y donde tú entonces tienes que pagar por el servicio del cargador de los carritos, que en otros aeropuertos del mundo es totalmente gratis, pero aquí se tiene que pagar y el sistema no estaba funcionando y tú tenías que pagarlo en efectivo. Es que en muchos lados hay pequeños nichos para la corrupción. Por ejemplo, también hay algo que sucede que es muy delicado y es que hay personas que están ahí cuando tú vienes con las maletas y si tú les contactas a ellos directamente, hay un tramo de migración que tú obvias para la revisión de qué tú traes ahí, que tú no necesariamente vas por la fila que marca el protocolo del aeropuerto por términos de seguridad, sino que ellos te pasan por otro lado donde tú de manera expedita sales, pero también no hay una revisión para ver qué trajo ese viajero desde fuera. Pero si trae por ahí armas, si trae por ahí drogas, si trae por ahí mercancía importante que debería reportar a aduanas. Que puede generar plagas también en República Dominicana. Eso mismo, como plantas, un alimento, un alimento que tenga alguna, como se dio, una mosca que termina alterando el ciclo agrícola de la República Dominicana. Por lo cual también el propio Estado debe estar pendiente del Aeropuerto Internacional de las Américas y la iniciativa del presidente, entiendo yo, que es interesante, pero debe estar acompañada de otros elementos que le den fuerza a eso que él quiere hacer. Y ya un tema quizás más superficial, pero no menos importante, es que debe haber un cambio de cultura en el comportamiento de los colaboradores del Aeropuerto Internacional de las Américas, que cuando tú llegues a tu país te reciban con amabilidad, con esa disposición de colaborarte, no que te reciban con un truño como que tú eres un delincuente o que tú estás pidiéndole un favor para que ellos hagan su trabajo. Y otra salida, a lo mejor yo esté equivocado, pudiera ser convocar a una licitación nueva internacional y quien venga, pues entonces y ofrezca mejores condiciones, pueda pagar la penalidad que el Estado debería pagar si rescinde ese contrato de Aerodón. ¿Por qué? Porque entonces esas condiciones que tiene Aerodón son muy favorables para ellos. De repente habría que ver si otra empresa en el mundo se interesa en administrar este aeropuerto de una mejor manera y pudiera pagar esa penalidad en lugar de la República Dominicana para salir por completo de Aerodón. Habría que ver cuál es el impacto para la República Dominicana en términos económicos y también, reitero, eso sería un duro golpe para el propio presidente de la República porque ese fue prácticamente un contrato renovado al vapor en una época donde estábamos en una jornada electoral y eso sería un gran insumo para la oposición porque se percibe como ha dicho incluso parte de la oposición que ese dinero pudo bien usarse para la campaña electoral y que faltó transparencia. Y de hecho falta, porque mira cómo tú mismo, que eres un investigador, te has cuestionado de información que has tratado de buscar por los diversos canales institucionales y no ha sido fácil. Entonces, ¿por qué el hermetismo con esta situación que debe ser de conocimiento público al 100%, no de manera, digamos, a cuentagotas, y que ponga en cuestionamiento la confianza de esa alianza estratégica para renovar ese aeropuerto internacional Las Américas que es de tanta importancia y necesidad para el país? Y que no se siga viendo ese aeropuerto como que tú llegaste a un país que está desbaratado, quebrado, destruido. Depresivo. Que se preocupen por seguir haciendo las inversiones del lugar que le den la sensación al turista de que somos un país que vamos en vía de desarrollo, aunque realmente estemos con muchas dificultades, pero por lo menos, ¿verdad? Uno trata de que uno sea organizado, claro, y limpio, porque otros países con menos condiciones de la República Dominicana, donde le decimos al mundo que somos la séptima economía de Latinoamérica, pero tenemos un aeropuerto que parece de quinta categoría. Y que no tiene a veces papel de baño, que no tiene una tapa buena, que tiene un piso sucio, que está mojado, que tú no encuentras papel, que huele feo. Son detalles que también comunican
que comunican la transparencia de las cosas, las inversiones cuantiosas que se hacen en República Dominicana y que impactan nuestra economía y el bolsillo de cada dominicano. No, y que tengan cuidado también al momento de que llegan los aviones al país, los vuelos. Tú ves que te tiran la maleta como si fuera un saco de papa o de arena y no le importa además de que duras dañarte. mucho para que salgan esas maletas. También, que ese es otro tema, una desorganización que es un tema cuando llegan, que no son tantos los vuelos que están llegando al mismo tiempo, para que no haya esa demora tan importante que se da al momento de retirar los equipajes. Es así. Así que gracias, María Cristina Rodríguez, por tu planteamiento de Aerodón, que vuelva al centro del debate. Y ojalá que ellos se pongan las pilas y comiencen a cumplir, porque nos merecemos algo mejor. Gracias de verdad. Siempre. Al público que comparta este contenido para que llegue a mucho más personas y nos vemos en una próxima entrega. Bye, bye.